Hola, de nuevo. La lectura de hoy es para un señor para el cual hice una lectura ya hace, no sé si hará 2 o 3 meses, y me dice que le fue muy bien algunos consejos que le dieron las cartas, le ayudaron incluso a comprender su situación, el problema que él está viviendo, mejor vio más claro dentro de sus problemas. Como el problema era matrimonial, también había sus hijos que estaban afectados. Él me dice ahora que quiere preguntarme, le gustaría que profundizara y preguntar sobre todo por una hija. Él me dice que tiene un hijo de 25 años. Dice, con él puedo hablar tranquilamente, digamos, como... Dice, no es un tema alegre, pero bueno, puedo tratarlo de hombre a hombre y puedo hablar con él. Dice, pero en cambio mi hija, que es mayor, creo que me dice que tiene 31, y con ella, dice, aunque mi hijo a veces en broma me diga que es la niña de mis ojos, no llego a poder hablar como hago con él. Ella también tiene sus propios temas y sus propios problemas y creo que tampoco quiere inmiscuirse en el problema. Pero sí que yo quisiera saber sus sentimientos y sus pensamientos, de lo que piensa de este problema y de la situación a donde nos podría llevar. ¿Cómo la afectaría a ella si, por ejemplo, pues en mi matrimonio hubiera una separación? ¿Cómo la está afectando ya y cómo la afectará en el futuro? Un poquito cómo está ella, porque tampoco, como le digo, no consigo... Me dice, como le digo, no consigo conectar bien con ella para que ella me exprese su forma de pensar. A ver cómo está también un poco. Porque la verdad, dice, me siento un poco preocupado por su situación. Bien. Voy a poner las cartas. A ver si podemos ver en qué situación emocional, mental, energética, cómo está tu hija en estos momentos, ¿vale?
Pues bien, es verdad que es una persona reservada, esta chica, y aunque claro, os quiere a los dos, pero digamos que sus sentimientos, como ella tampoco está muy fuerte, porque es posible que haya pasado un proceso difícil, y la verdad es que en estos momentos la veo hundida, bastante hundida. Veo que se siente sola, que ese proceso le ha hecho daño, quizá porque a veces ha actuado también demasiado o más deprisa de lo que convenía en alguna situación, y que le cuesta seguir adelante pues con sus fuerzas, su energía, espiritualmente, digamos, ella se siente floja en este momento, no se siente muy capaz de, quizá por eso tampoco puede inmiscuirse mucho en la situación como tú quisieras, porque ella está muy baja de ánimos ahora mismo. Bueno, emocionalmente, aunque esta chica sea así, digamos también que es una persona fuerte. O sea, ella interiormente ha tenido este problema y se ha derrumbado, pero bueno, un problema que tú no me cuentas, pero que yo veo aquí en las cartas, ¿vale? Ella lo pasa esto interiormente. Pero te digo que es una persona fuerte porque veo que emocionalmente ella poco a poco se siente, o sea, se va levantando, digamos, de esta situación emocionalmente. Aunque lo lleve por dentro, ella pone de su parte para no perder su equilibrio emocional. Pero le veo un episodio aquí bastante duro, donde tendrá que hacer un gran esfuerzo para conseguir algo que ella quisiera. A ver, voy a ver ahora la última hilera, a ver, para entender mejor.
Realmente es fuerte esta chica, ¿eh? Realmente es fuerte y todo esto que ha vivido o que está viviendo la va a convertir en una persona con más estabilidad, supera o superará o casi podría decir que está superando este bache y le está dando mucho conocimiento. O sea, quizá antes era una persona que actuaba más a la ligera o sin pensar tanto las cosas, más impaciente, y esto la está convirtiendo en una persona más profunda, capaz de entender y ayudarse a ella misma a superar sus problemas. Vamos a ver. Y aunque todo esto le ha producido una gran desilusión, también veo que está muy apoyada también por su madre, por tu esposa, la cual también pues sufre por todo esto. Es normal, por toda la situación que se está viviendo y lo que está viviendo tu hija. Pero te digo una cosa, en el futuro, en un futuro tampoco muy lejano, digamos en un año o así, ella irá sorteando un poco las dificultades como pueda, pero yo veo que conseguirá superarlas. Y su salud y su estado de ánimo también tendrán que mejorar. Sí. La veo aquí, que es posible incluso que necesite la ayuda de un profesional de medicina, pero ella mejorará. Sus problemas también se irán solucionando. Aunque siempre quedarán un poco de secuelas que, como digo, ella vive interiormente. No las muestra tanto exteriormente. Su estado de ánimo, sus sentimientos, sus pensamientos, la poca energía que ha tenido hasta este momento, porque veo que enérgicamente casi ha tocado fondo, lo irá superando. Pero muy poco a poco, y ella lo vivirá para ella y a su manera. Pero vosotros sí la veréis. La veréis mejor. Bien, como la lectura que le he hecho anteriormente, pues me la presenta en su estado tal como está ella misma,
Y a ti, la pregunta que me hacías también era ver cómo viviría la situación de una separación. Voy a intentar de una separación, de la separación de sus padres, digamos. A ver, con lo que ya está un poco emocionalmente baja y energéticamente, ya he dicho también, a ver cómo llevaría esto. Y como también me dices, si pudiera ver si ella alguna vez ha pensado en vuestra separación. A ver cómo ve ella esta situación. Bien, a ella, claro, es una situación que ni le gusta ni la ayuda a estar mejor y a superar problemas que, como he dicho, también tiene por ella misma, por otro lado, ¿vale? Es fuerte, como he dicho, es una persona fuerte. Yo creo que ella lleva tiempo viendo esta situación y entendiéndola. Y también diría que yo no veo vuestra separación. A ver. Yo creo que a pesar de los malos momentos que, según me dices y me dijiste en la otra lectura, estáis viviendo, pues es una situación antigua ya, una situación que lleva tiempo. Yo veo que tu hija también lo ve así, o lo piensa así, que más o menos ha visto siempre la misma situación en casa. Que los hijos son importantes y os mantienen, y ella yo creo que tiene la esperanza de que os mantendréis unidos por ellos. Porque el amor por la familia y por los hijos pues también cuenta. Por lo menos yo en esta lectura lo veo así. Creo que también te lo dije así en la otra. Y aunque se sufra, yo creo que vuestra situación sale adelante. Y por eso ella también, entre sus problemas puede haber pero no creo que sea el que le afecte más.
como te digo, es como si estuviera acostumbrada a vivir esta situación de un poco de desequilibrio en casa y para ella esto no es lo más importante. Vamos a ver, un consejo. Vamos a pedir a las diosas si nos pueden decir o darle a ella un consejo y una ayuda. Y te pueden aclarar a ti si ella superará pues también estos problemas que está viviendo en este momento. ¿Vale? Tengo la carta. La diosa se llama Onak. No sé si se ve bien en la cámara. Quizá la luz no ayuda mucho. Y dice, la calma lo consigue. Dice, no hay necesidad de apresurarse a forzar los acontecimientos. Todo ocurre a su debido tiempo. O sea, ella, estos problemas que tiene incluso consigo misma, pues los irá solucionando poco a poco, quedando tranquila, dejándola a vosotros también, como dice aquí, en calma, porque ella, yo creo que ha dado un cambio bastante importante. Esta situación la ha cambiado muchísimo y lo veréis. Veréis cómo se ha calmado, que no es tan, incluso tan rebelde como era antes. Digamos que ha madurado. Esto lo he visto yo ya lo he dicho, en la lectura anterior, en la primera. Pero como aquí dice la calma lo consigue, pues dejarla tranquila, dejarla en calma. Si tiene que, como he visto, consultar a un profesional. Pero le podrán dar el tratamiento que ella necesita y que la va a ayudar a estar más calmada, más tranquila y también a recuperar fuerzas, tanto anímicas como emocionales y, claro, físicas también. Que físicas es lo que ella la veo más fuerte y lo que demuestra menos. Ella, como he dicho, se lo guarda todo por dentro. ¿Vale? Pues nada más. Espero que con esta lectura te pueda haber explicado un poco lo que querías saber de tu hija. Y si hubiera algún comentario o algo, pues me lo consultas en privado y te lo puedo aclarar, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias a ustedes también, señores y señoras, y hasta mi próximo vídeo. Gracias.